Hola, bienvenidos todos los que nos están escuchando. Estamos aquí desde la cuenta del Amor es Hoy para nuestro en vivo con un invitado súper especial. Para los que no me conocen, soy Lili Cifuentes Lopera, soy especialista en neuropsicopedagogía. Nuestro invitado especial se llama Francisco Rodríguez Barbetti. Es un ser muy especial. Hemos venido este tiempo en una serie de relatos del alma y lo hemos invitado a él. Él es coach, él es experto en leyes universales, es también experto en enneagrama, es consultor, acompaña procesos de transformación personales y de empresas, y lo tenemos hoy como invitado especial para que nos cuente, nos hable de la sabiduría de las... Aquí vamos saludando. Hola, Listo. Pacho. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente, todo en orden. Bienvenido a nuestro live, Pacho. Gracias por aceptar la invitación. Estaba contando un poquito sobre ti, sobre esta serie de relatos del alma que venimos haciendo con varios invitados. Ujú. Hoy te traemos a ti aquí. Tuve la suerte de conocerte justo en un taller presencial de leyes universales. Entonces, antes de empezar sobre el tema, Ajá, cuéntanos quién es Francisco. Para los que no te conocen, ¿quién es Francisco Rodríguez? perfecto. Bueno, Lili, lo primero es que muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá, poder ser parte de tus invitados, y bueno, y poder compartir un poquito sobre las leyes universales. Em, bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez, para los que no me conocen. Yo soy consultor. mm, Me dedico, digamos, en gran parte a generar procesos de transformación en las organizaciones, orientado mucho en temas de cultura organizacional y también a facilitar procesos de desarrollo personal. Como tú bien lo dijiste, las herramientas, digamos, con las que trabajo son el enneagrama, las leyes universales, metodología coaching. Hago como acompañamientos también a personas que quieran trabajar algún aspecto de su vida que sientan que no está funcionando. También hago ese tipo de cosas y facilito talleres tanto en empresas como el taller de autoconocimiento de enneagrama, el taller de leyes universales. Y bueno, digamos que eso es lo que hago hoy en día. Mi formación, digamos que no tiene mucho que ver con esto, es parte de la correspondencia también que vamos a ver, que es muy interesante. Yo me formé realmente como economista. Trabajé mucho tiempo en compañías multinacionales de consumo masivo, en el sector financiero. eh, por ahí digamos que pasaron unos eventos donde empecé a querer como entender un poquito por qué las cosas no funcionaban en mi vida, y ahí llegué a una información maravillosa que es la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmelding, que es la persona que ha hablado mucho de leyes universales, compartió mucho su sabiduría, en poder, digamos, entender un poquito cómo funciona eh, el universo, cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros en ese universo. Ahí empecé, digamos, a estudiar sin tener ni idea que en algún momento me iba a dedicar a esto, o lo iba a poder compartir, o iba a poder ser parte, digamos, de lo que hago hoy en día. Y mucho tiempo después, casi 8 años después, cuando decido venirme a Medellín a trabajar con Santiago, pues digamos que entendí, vi cómo todo se empezaba a conectar. Cuando supe Santiago a qué se dedicaba, cómo eran los talleres, la información con la que habían sido construidas los talleres, vi que era la información que yo había estudiado mucho tiempo atrás. Y bueno, y ahí empezó, digamos, como todo este proceso de pertenecer al taller, de facilitar los talleres, de acompañar personas y de trabajar con Santi en el tema de enneagrama, autoconocimiento y esa parte empresarial que también hacemos.
Bueno, para los que nos están escuchando y de pronto no saben, cuando Francisco habla de Santiago, se refiere a Santiago Molano, Mm. que aquí en la ciudad de Medellín es muy conocido, es experto también en todo esto del enneagrama y tienen una empresa que se llama El Taller, ¿cierto? El Taller, se Se llama llama así. Dynamo Consulting y el taller es una marca que pertenece a Dynamo. Entonces ellos hacen, Francisco pertenece al equipo de cuando trabajan en los talleres de autoconocimiento desde el enneagrama. Así es, Lili. Bueno, Pacho, entonces ahora sí, como a lo que vinimos, nos dices que esto lo aprendiste de la escuela de la escuela de magia del amor, ¿cierto? Ajá, sí. Cuéntanos si hay alguna persona que nunca ha escuchado de leyes universales, ¿qué le podríamos decir? ¿Son principios, son creencias? Ujú. ¿Qué es? Situándonos en una persona que por primera vez hoy está escuchando esto de leyes universales. Perfecto, Lili. Sí, las leyes universales no tienen nada que ver con creencias ni filosóficas ni religiosas. De hecho, es una información muy bonita porque carece de religiosidad, carece de filosofía, digamos, de alguna corriente, y podríamos decir que es una información neutra. Las leyes son un paquete de información que actúan como principios que explican cómo funciona todo en el universo, y obviamente nosotros, los seres humanos, al hacer parte del universo, pues también explica cuál es nuestro verdadero propósito, y para qué estamos acá en esta experiencia física. Entonces, todo eso lo explican las leyes universales. Son principios muy concretos, son principios que no se pueden modificar, o sea, siempre han estado de la misma manera, son totalmente fijos y son universales, por eso se llaman leyes universales. Lo que es personal, Lili, que es muy interesante, es la comprensión de esas leyes universales. No todas las personas comprenden o entienden las leyes universales, muchas entre otras porque no conocen la existencia de las leyes, pero otra cosa interesante de esta información es que así tú no conozcas la información de las leyes universales, nada te exime de los resultados de ir en contra de esas leyes, que son los resultados insatisfactorios de nuestra vida. Entonces, en resumen, podemos decir que las leyes, como su nombre lo dice, ¿sí?, son principios que siempre se comportan de la misma manera y que explican el funcionamiento del universo y explican el funcionamiento de los seres humanos dentro del universo, de esta experiencia de vida. Pacho, yo recuerdo cuando hice el taller presencial contigo, que tú también, antes de empezar a explicarnos sobre cada ley, que quiero que lleguemos a ese punto en este momento en el live, nos invitabas mucho a romper el filtro de nuestras creencias, o sea, como renunciar a ese filtro de nuestras creencias, como sentir que somos personas en continuo aprendizaje, también para poder abrirnos mentalmente a la sabiduría de estas leyes. Entonces, a todos los que nos están escuchando también les hacemos esta invitación. ¿Qué nos dices tú frente a esto? Sí, sí, Lili, eso es súper importante. Digamos que es el primer paso, y es entender, es como aceptar que somos ignorantes en muchísimos temas. Muchas veces cuando oímos esta palabra ignorante, sentimos que es ofensiva, la sentimos o la interpretamos en un sentido peyorativo, y nada que ver con eso. Digamos que todos ignoramos muchísima información. Y si hacemos esa declaración o aceptar que somos ignorantes, por ejemplo, en no conocer mucho el funcionamiento de las leyes, eso va a permitir que podamos abrirnos a recibir la información, por lo menos a recibir la información. Mira que las creencias y los niveles intelectuales ayudan muchísimo a entender muchas cosas, pero a veces esas mismas creencias y digamos, cuando nos aferramos intelectualmente a muchas cosas, termina poniendo una barrera y no permite que podamos recibir información que puede ser muy importante. Ya, qué pena.
Entonces, sí, la invitación, Lili, es esa, es a tener una actitud de apertura, a no querer tener la razón, porque esta información tiene también una particularidad y es que confronta muchísimo esas creencias, sino simplemente a escuchar, ¿sí? Y a recibir la información. Otra cosa súper interesante de la información es que no es una información que le deben creer a la persona que la está entregando. Digamos, en este caso es, no me crean, ¿sí? No crean la información, sino que verifíquenla. Esta información es 100% verificable. ¿Cómo verificable? A través de los resultados de nuestra vida. Entonces, por eso también es muy interesante. Mira que no se queda en filosofía, no se quedan teorías, ¿sí? La podemos verificar todos los días en todos los aspectos de nuestra vida. Eso también es muy potente. Entonces, eh, es, depende mucho de la interpretación de las personas, ¿sí? Y de la voluntad de querer ponerla en práctica para transformar ciertos resultados. Pacho, entonces ahora sí arranquemos para que podamos conocer las 7 leyes. Ujú. Eh, Recuerdo que hay unas leyes que son cimiento o las leyes inferiores. Empecemos por esas. Ok, Cuéntanos cuáles son esas leyes, cómo las podemos empezar a aplicar en nuestra vida diaria. listo. Entonces, bueno, lo primero, Lili, es que esta información pues es muy extensa. Vamos a tratar de hacerla muy resumida, pero muy clara. Lo primero que hay que entender también interesante sobre las leyes es que las leyes no pertenecen a ningún autor en particular, ¿sí? Las leyes no se las inventó nadie. Las leyes han estado siempre ahí, disponibles para nosotros los seres humanos y para poder entenderlas. ¿Qué pasa? Que esa información por mucho tiempo estuvo, digamos, desde las interpretaciones humanas muy vinculada a las religiones, a todas las religiones, ¿sí? A la religión católica, al cristianismo, al budismo, eh, el islam, todas las religiones al final hablan de las leyes universales de maneras distintas. ¿Por qué? Las leyes, digamos que son unas solas, ¿sí? Y el hombre se ha encargado de hacer diferentes interpretaciones que le han dado origen a las religiones, o han estado, digamos, codificadas dentro de las religiones. Entonces, lo primero es entender que no pertenecen a nadie, que siempre han estado ahí disponibles como información para nosotros y que, digamos, de hace unos buenos años atrás se ha empezado a hablar, digamos, de las leyes para poder tenerlas de una manera más tangible y más fácil de poner en práctica. Entonces, lo primero es, vamos a ir de lo macro a lo micro. Hay 7 leyes universales que son como las 7 leyes rectoras de todo lo que estamos hablando y hay otras leyes que son como secundarias que funcionan como señales en nuestra vida diaria. Esas señales, digamos que están ahí porque son más fáciles de identificar, pero que también están alineadas con las leyes universales y con el proceso evolutivo que las leyes universales rigen. Sí, entonces vamos a partir de ahí. Estas 7 leyes rectoras, como les decía al principio, buscan que podamos entender cómo funciona todo en el universo. Entonces, hay 3 leyes que son las leyes inferiores, como tú decías. Esas leyes inferiores son las leyes en las que nosotros, a través de nuestro libre albedrío, podemos decidir si seguimos esas leyes o vamos en contra de esas leyes. Eso lo permite una ley importantísima que se llama la ley de evolución, que es la ley que está entre las leyes inferiores y las leyes superiores. Entonces me gusta explicarlo de la siguiente manera, y es que pensemos en las leyes inferiores como un colegio. ¿Sí? Un colegio en el que nosotros tenemos unos aprendizajes, o sea, unas materias pendientes por ver. Esos aprendizajes, digamos, se dan en las 3 leyes inferiores, ¿cierto? Vamos a decir que la ley de evolución es como el rector de ese colegio, ¿cierto? Y las leyes superiores, que también son 3, son las leyes, Lili, que explican cómo ha sido creado todo. Pues si estamos viendo la analogía del colegio con las leyes inferiores,
que son las materias, los aprendizajes. Vamos a decir que las leyes superiores explican cómo se crea la estructura del colegio. Entonces, cuando vamos al colegio, ¿sí? Cuando fuimos al colegio de niños, pues veíamos que habían unos salones, unos muros, unos tableros, una estructura física. Esa estructura de todo lo que ya está creado en el universo es explicado por las tres leyes superiores. Esas tres leyes superiores no podemos ir en contra de esas leyes. ¿Sí? Esas leyes están ahí, también son verificables, pero digamos que van mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestras decisiones. En las leyes inferiores sí es necesario tener un ego, tener unas creencias, tener distintos niveles de ignorancia, porque de esa manera podemos ir en contra de la ley, de las leyes, para poder identificar esas leyes a través del resultado, ya sea satisfactorio o insatisfactorio. Y esto es lo que permite que nosotros podamos desarrollar nuestra conciencia. En la medida en que podamos entender las leyes, entender esos aprendizajes que se manifiestan a través de dificultades, a través del sufrimiento, a través de situaciones confrontadoras, en la medida en que podamos entender para qué están esas situaciones, o sea, esas materias pendientes que yo tengo por ver, vamos a poder generar la comprensión que nos va a permitir desarrollar nuestra conciencia. ¿Sí? Y las superiores, ya sabemos que es todo lo que ya está creado, es la creación, para que todo lo que se haga en las leyes inferiores sea posible. ¿Sí? Es la estructura. Sobre esas leyes, nosotros no tenemos injerencia. No podemos ir en contra de esas leyes. Sobre las leyes inferiores, sí podemos ir en contra. De hecho, necesitamos ir en contra de esa ley porque es la única forma de que podamos verificar la existencia de esas leyes inferiores. Y la ley que está en la mitad, como te decía, es la ley de evolución, que es importantísima porque es la ley que media entre las leyes superiores y las leyes inferiores. Se llama ley de evolución por eso mismo, porque es la que permite los procesos evolutivos en la humanidad, en los seres humanos, en los planetas, a todo nivel. ¿Listo? Entiendo. Entonces, esa es como digamos, el contexto. Entonces ahora vamos a ir explicando un poquito cada una de las leyes. Entonces vamos a empezar por la ley inferior. Cuando hablo de la ley inferior, digamos que es la ley de menor jerarquía, pero no quiere decir que sea la menos importante. Las 7 leyes son supremamente importantes porque cada ley tiene una función muy específica, ¿sí? Jerárquicamente, empezamos con la ley de naturaleza. Esa ley de naturaleza es la ley que tiene que ver con todo lo relacionado con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Con la parte física de todos los seres que habitan este planeta, ¿sí? Entonces es la ley que permite que existan las especies que existen, que además puedan convivir en, en lugares, ¿sí? Muy específicos. Entonces, por ejemplo, por eso vemos que los osos polares pues viven, se adaptan en los polos. En el África también hay unos animales con unas características, unos vegetales, todo es regido por esta ley y es la que gobierna todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Es la ley que permite que todo nazca, que todo se reproduzca y que todo muera. Ese es el ciclo natural de todos los seres vivos. Todos esos principios son regidos por la ley de naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos verificar la ley de la naturaleza? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, primero, la condición natural, por ejemplo, en los seres humanos debería ser la salud, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos muchas veces en los seres humanos? Vemos enfermedad. Entonces, ¿la enfermedad es algo malo? No, es algo necesario. La enfermedad es un resultado de las decisiones que libremente y voluntariamente hemos tomado los seres humanos.
¿sí? Entonces el resultado simple, perdón, la enfermedad es simplemente un resultado para darnos cuenta, ¿sí? De las decisiones equivocadas que hemos tomado. Así como si vemos la naturaleza, la erosión, em, la extinción de las especies, todo esto que está pasando, el calentamiento global y demás, es un resultado de las decisiones de los habitantes de este planeta, que son quienes, nosotros los seres humanos. Entonces, son resultados. Por eso te digo, esta información es completamente neutra, no es ni buena ni mala, es información, son eventos, son acontecimientos que nos muestran, ¿sí? Las decisiones, los resultados de las decisiones que hemos tomado. Esa es la ley de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza es la que rige absolutamente toda esa parte que tiene que ver con el cuerpo físico, el medio ambiente, ¿sí? Que las especies vivan en determinados ecosistemas. Es la que regula todo lo que pasa a ese nivel. Lo que vemos como desastres naturales, las estaciones, eh, es la que permite que en determinados pisos térmicos se den ciertas, ciertos productos. Y lo que te digo, en nosotros, toda la parte corporal, los nacimientos, las enfermedades, las malformaciones, todo esto es regido por la ley de la naturaleza. Perfecto. Pacho, ahí te hago una pregunta, Sí, pero, o sea, eh, ahí nos has dado un ejemplo muy claro, pues también de cómo la aplicamos en la vida diaria, es con los procesos de enfermedad y de salud, ¿cierto? Que sí, tú mismo nos ujú, lo dijiste. sí. Podría decirse también que otra forma de aplicarse, no sé si aquí, o sea, tú me corriges si voy a decir una barbaridad, no pasa nada que me No, Lili, corrija. tranquila, no, tranquila. Es que cuando hablabas del medio ambiente, Sí, justo la naturaleza tiene sus procesos como que realmente son procesos graduales. Por ejemplo, tú siembras una semillita y tú tienes que regarla, no, al día siguiente no va a salir la matica, hay que ajá, esperar. ajá. Una forma de aplicar esa ley de naturaleza es nosotros, los seres humanos en este momento, ser más pacientes con los propios procesos, porque a veces yo me veo como así, como queriendo desenterrar la matica porque no veo el fruto ya en cualquier circunstancia o no, o no sería una forma de aplicar esta ley de naturaleza. Sí, no, Lili, digamos que eso que tú estás diciendo podría aplicar, por ejemplo, para la ley de correspondencia que vamos a ver ahora e incluso para la ley de armonía, que es la que sigue. Vamos a Ok, decir que la ley de naturaleza solamente responde a todo lo que tiene que ser físico, palpable, palpable y con este vehículo que es nuestro cuerpo. entiendo. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo que tú pones, ¿dónde aplicaría? Cuando aparece, por ejemplo, la enfermedad. ¿Sí? O vamos a decir que una pareja, por ejemplo, de padres que quiere, de una pareja, perdón, que quieren ser padres, intentan y hacen tratamientos, hacen una cantidad de cosas, aquí ya se empiezan a conectar las otras leyes, pero por ejemplo, esa incapacidad en ese momento de no generar una nueva vida hace parte de la ley de la naturaleza. Entiendo, eso era lo que quería, como que llegáramos a la aplicación distinta de los procesos de salud. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí aplica 100%. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, que son dos personas totalmente aptas para tener hijos, hacen lo que corresponde y muchas veces esa respuesta no se da. Es la ley de naturaleza, digamos, cumpliendo con un propósito muy específico que tendrá que ver con el aprendizaje de esos dos seres humanos. Muy bien, ¿Sí? Ahí sí aplica 100% lo que tú dices. Paciencia, hacer lo que corresponde y la vida responderá porque siempre responde. Ante las acciones, siempre tenemos una respuesta. perfecto. ¿Sí, sí está claro? ¿Sí te queda claro, Lili? Sí, Listo. sí, sí. Súper. Entonces,
tiene mucho más que ver es con lo que tiene que, lo relacionado con nuestro cuerpo físico, la ley de naturaleza, ¿vale? Ahora pasamos a la siguiente ley, que es la ley de la armonía, ¿sí? Y esta ley es una ley muy interesante también, es muy bonita porque es la que permite que exista el equilibrio, ¿sí? En todos los procesos eh, evolutivos y en todos los procesos donde estamos relacionados los seres humanos. Como su nombre lo dice, la ley de la armonía es la que permite que exista esa armonía, que haya equilibrio. Sí, pero para poder verificar esa armonía y ese equilibrio, tenemos que experimentar lo contrario. Entonces, ¿en qué momentos, digamos, se aplica esta ley o rige esta ley? Cada vez que tenemos un disgusto, cada vez que no aceptamos algo, que nos da rabia, que sentimos malestar, nos estamos saliendo de la ley de la armonía. Si lo vemos a nivel macro, por ejemplo, una guerra entre dos países es salirse de la ley de la armonía. ¿Sí? Cuando existen, por ejemplo, estos tratados de no agresión entre los países, ese tratado lo que busca es que permanezca la ley de la armonía. Y cuando efectivamente vuelve la armonía y el equilibrio, quiere decir que en ese momento estamos dentro de la ley. En nosotros, los seres humanos, ¿sí? Cuando, no sé, estamos bien en nuestra relación de pareja, por ejemplo, con nuestras familias, pero cada vez que hay un malestar, un disgusto, una pelea, nos salimos de esa ley de la armonía. Entonces, ¿cómo lo verificamos? El malestar interno que sentimos, ¿sí? Esta ley de la armonía también es la que regula todos los procesos que son necesarios para que se mantenga eh, las especies y la naturaleza. Entonces mira que estaba arriba de la ley de naturaleza, pero también funciona sobre la ley de naturaleza. Entonces, por ejemplo, la ley de la armonía es la que rige el comportamiento de las mareas, ¿sí? Mm. Las lunas, la luna llena, luna creciente, tiene que ver con la ley de la armonía. Las estaciones son regidas por la ley de la armonía, pero afectan también la ley de naturaleza. Y en nosotros los seres humanos, como te digo, es muy fácil de ver, ¿sí? Cualquier cosa que tú no aceptas, donde sientes malestar, te da rabia, hay explosividad, hay reacción, es porque nos hemos salido de esa ley de armonía. ¿Cómo podríamos trabajarla en nosotros, Pacho? Listo. Ahí hay que empezar a hacer un ejercicio muy consciente y es primero empezar a entender por qué hay ciertas situaciones que nos generan más malestar, ¿sí? Y esto tiene que ver con el aprendizaje de cada uno. Entonces puede que a ti, no sé, ciertas personas o ciertas actitudes de ciertas personas te saquen de la ropa, o sea, te hagan sentir mucho malestar y puede que para mí no. Ujú. Entonces, es ser muy consciente de eso que me genera malestar y preguntarme para qué yo me enfrento a esa situación que me genera malestar. Y seguramente la respuesta es para poder aceptar que hay situaciones, primero, que no son como yo quiero, ¿cierto? Y segundo, que yo no puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? Es la forma en la que yo estoy interpretando esa situación, porque esa interpretación es la que activa esa emoción de rabia, malestar, dolor, sufrimiento. Entonces, cuando yo entiendo y digo, no sé, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cada vez que yo salgo a conducir mi carro y me encuentro con tráfico, me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia porque no soporto, no sé, ir a un ritmo muy lento en el carril o porque siempre llego tarde. Vamos a poner ese ejemplo. Y siempre me da rabia. ¿Qué quiere decir? Siempre me salgo de la ley de la armonía, Ujú. ¿sí? Entonces, si yo hago ese análisis muy sencillo y digo, ¿yo puedo controlar el tráfico? No lo puedo No. controlar. Es imposible controlarlo. ¿Yo qué sí puedo controlar? ¿Yo cómo voy a abordar esa situación de tráfico? Y empiezo a tomar acciones en pro de eso. Entonces, por ejemplo, salgo más temprano de mi casa, si es que supuestamente llego tarde por el tráfico. Segundo,
en lugar de tener ese malestar, ¿sí? Por algo que yo no puedo controlar, puedo utilizar ese tiempo, por ejemplo, para oírme un podcast, para llamar a mi mamá, a un familiar, a un amigo, ¿sí? Y me dedico a disfrutar de ese momento, o sea, a verlo con naturalidad, con tranquilidad, porque además es la realidad, ¿sí? Yo no puedo efectivamente controlar el tráfico. Y cuando yo hago eso, Lili, cuando yo de verdad entiendo y empiezo a tomar esa situación de una manera distinta, con tranquilidad, mira que vuelvo otra vez a entrar en esa ley de la armonía y pasa algo súper interesante. Y es que ese tipo de situaciones te dejan de afectar negativamente. Y como te dejan de afectar negativamente, ¿qué quiere decir? Que tú estás haciendo tu tarea en esa materia que tenías pendiente. Cuando haces eso, dejas de, la correspondencia cambia y dejas de someterte tanto a esas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que seguramente el tráfico puede empezar a fluir más fácil, sí, que efectivamente cuando hay tráfico tú ni siquiera caes en cuenta porque tu mente está en otra cosa que la pueda estar alimentando de algo positivo, un podcast, lo que te digo, una llamada, y el tiempo se te va así. Cuando entiendes el propósito de esas situaciones, que es que entender que no tenemos el control, entender que yo sí puedo, a través de la interpretación, ¿sí? Tener una emoción distinta y abordar esa situación de una manera diferente. Más desde el lado consciente, más desde la sabiduría y menos desde la ignorancia. Entonces, cuando yo logro entender eso, cuando hay más sabiduría en mi vida, necesito menos de esas situaciones confrontadoras o molestas o incómodas. Podría decirse, Pacho, entonces, igual también, si digo una barbaridad me corriges. Podría No, decirse, tranquila, dale. sintetizándose, podría decirse que es asumir la responsabilidad de mis disgustos, Sí, no echarlos afuera, que solemos decir, no, es que es el afuera, es esta persona, es el otro, la congestión, sino asumir y tomar acción para equilibrar y estar en armonía. exactamente, Lili, tal cual. La única persona que puede cambiar soy yo. Ujú. ¿Cambiar qué? Mi forma de ver la vida. Es lo único que puede cambiar, lo que tú dices. Desde nuestra ignorancia lo que hacemos usualmente es responsabilizar de eso que no funciona en nuestra vida a algo externo. El tráfico, el gobierno, el clima, la pareja, los papás. No, no existen culpables, no existen malas personas, no existen buenas personas. ¿Sí? Existen distintos niveles de ignorancia y distintos niveles de conciencia. Entonces, la única persona que puede cambiar soy yo. Cuando yo me hago cargo de esas situaciones que me incomodan tanto y me generan tanto malestar y tomo acciones, ¿sí? Estoy empezando a desarrollar mi conciencia. Y eso genera que cada vez yo necesite menos malestar y menos sufrimiento en esos aspectos donde se ven los aprendizajes de mi vida, las materias pendientes. Perfecto. Ujú. Listo, entonces vamos para la tercera ley, que es una ley importantísima. A mí en lo personal me gusta mucho esta ley porque me parece muy reveladora y es la ley de correspondencia, Lili. Esta ley de correspondencia es la que nos muestra todo lo que tenemos que aprender y por todo lo que tenemos que pasar los seres humanos. ¿Qué quiere decir? A ningún ser humano, a nadie le va a suceder algo, ¿sí? Que no le corresponda. Y de igual manera, ¿sí? Nunca nadie se va a someter a una situación que no es correspondiente con su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sucede lo que nos tiene que suceder como parte de lo que tenemos que aprender. No existen las casualidades, no existe la buena ni la mala suerte, ¿sí? No existe un Dios o un ser superior que sea castigador y este tema de nada que ver con eso. Todo eso son creencias. Existe la correspondencia.
Cada uno de nosotros se va a enfrentar con las situaciones que necesita enfrentar porque ahí están sus aprendizajes. Pacho, yo me acuerdo, o sea, yo pienso que esta ley, cuando yo hice el taller, fue una de las que también más me movilizó y que hay que tener cuidado de correspondencia no es lo mismo a merezco, me parece a mí, Claro, no, nada que ver, nada que sin ver. duda, no es lo mismo. Tanto, tanto que, porque a veces siento que un poquito los que sí conocen de leyes universales, a veces algunos lo han tergiversado por ese lado o las personas lo han entendido por ahí. Y entonces eso hace daño. Si yo lo entiendo como estoy viviendo esto porque me lo merezco, para nada. Simplemente es aceptar que todo lo que sucede tiene un aprendizaje que tu alma necesita. Confiar que todo lo que tu alma necesita va a suceder. Es una mirada Exactamente. distinta, ¿cierto? Sí, 100%, Lili, tal cual como le estás diciendo. ¿Qué pasa? Que sí nos podemos hacer correspondientes con resultados satisfactorios. ¿Sí? Entonces, más que el que merezco, es entiendo que las situaciones que veo, digamos, como negativas, ¿sí? Hacen parte de lo que tú dices de mis aprendizajes, lo que esa conciencia o esa alma necesitan aprender. Entonces, por eso les digo que nos sometemos exclusivamente a esas situaciones, pero también yo puedo generar resultados en mi vida. Yo me puedo hacer correspondiente tanto con resultados satisfactorios o insatisfactorios, Ujú. ¿sí? Que es diferente. Entonces, no sé, yo eh, estoy trabajando en una empresa y quiero crecer profesionalmente. Ok, si tú no haces nada, ¿qué va a pasar? Nada, porque el universo no responde a la inercia, solamente responde a las acciones concretas. Entonces, cuando yo me hago cargo, si digo, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Pues me dedico a servir de la mejor manera, a ser un buen trabajador, a dar lo mejor de mí, a formarme. ¿Qué va a pasar? Me voy a hacer correspondiente con ese resultado insatisfactorio, ya sea que crezca en esa misma empresa o que me terminen llamando de otra empresa en una mejor posición, seguramente con unos ingresos diferentes, ¿sí? Entonces, nos podemos hacer correspondientes con ese tipo de cosas. O por el contrario, si yo soy una persona que no valoro mi trabajo, me quejo constantemente, no doy lo mejor de mí, condiciono, digamos, mi servicio porque las cosas no son como yo quiero, ¿qué pasa? Que el universo te empieza a quitar. Dice, ok, no necesitas este trabajo, no necesitas esos recursos, te los va a quitar para que entiendas y puedas valorar esa oportunidad que el universo te está dando para que puedas servir. Por eso muchas personas, digamos, cuando es un tema de incompetencia, de no dar lo mejor de sí, terminan perdiendo el trabajo. No es culpa de la empresa, no es culpa del jefe, ¿sí? No diste lo mejor que podías dar. Te hiciste correspondiente con ese resultado insatisfactorio. Y así pasa con muchas cosas en nuestra vida. Entonces, sí, más que merecimiento, es exacto, es correspondencia. Pacho, entonces dirías tú que una forma de aplicarlo es este dar lo mejor de mí, donde la vida me pone, o cuáles son las Sí, formas de aplicar esta ley. eso que tú dices, Lili, eso nos garantiza la satisfacción siempre. Digamos que podríamos decir que esa es la tarea principal de todo ser humano, que es servir y es dar lo mejor de mí donde la vida me necesite siempre, sin condición. Cuando yo hago eso, Lili, no hay forma de que me vaya mal en la vida, o sea, no hay forma de que tenga resultados insatisfactorios. Si yo doy lo mejor de mí como pareja, si doy lo mejor de mí como amigo, si doy lo mejor de mí como empleado, si doy lo mejor de mí como jefe, como líder, como empresario, a todo nivel, eso es lo que corresponde hacer. ¿Qué va a pasar? El universo te va a dar más para que tú puedas servir más. Y ese dar más se puede interpretar no solamente como abundancia, prosperidad, sino también como salud, comodidad, información,
impacto en los demás, conexiones. Entonces mira que entramos en ese círculo virtuoso, porque ese dar lo mejor de mí tiene que ver con poder entregar mis virtudes sin condición, sin esperar nada distinto. Esas son las personas que tienen resultados muy satisfactorios en su vida, las personas que ven la vida así. Súper. Listo. Vamos entonces para la cuarta ley, Lili, que es la ley de evolución. Les decía que esta ley es súper importante porque es la que media entre las leyes superiores y las leyes inferiores. Y esta ley de evolución es la que permite, primero, que se den los procesos de aprendizaje, ¿sí? Que se den los procesos evolutivos. Y para que eso suceda, necesitamos dos elementos fundamentales. Primero, el libre albedrío, que nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo a equivocarnos. Porque cuando nos equivocamos, aparece el resultado insatisfactorio, que es el que nos permite identificar cuando estamos yendo en contra de la ley. Y lo segundo es esa posibilidad de ir en contra de la ley, de transgredir la ley. Eso lo permite la ley de evolución. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito de desarrollar nuestra conciencia. A eso es lo que le llamamos evolución, al desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, siempre tenemos unas materias pendientes por ver, que es lo que les decía, son esos aprendizajes, esas dificultades, es como el pensum que tiene cada ser humano, ¿sí? Y cada vez que nosotros aprendemos, que vamos pasando esas materias, lo que va pasando es que vamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Cuando aumentamos nuestro nivel de conciencia, necesitamos menos dolor, menos sufrimiento y experimentamos más resultados satisfactorios. Entramos como en una espiral ascendente, ¿sí? Cuando eso pasa, la ley de abajo, que es la ley de correspondencia, la ley de evolución, cambia la correspondencia y la vida empieza a fluir de una manera más armónica, abundante, próspera, con salud, resultados satisfactorios. Por el contrario, si nuestra decisión desde el libre albedrío es no hacernos cargo, responsabilizar todo lo que está afuera, digamos, no hacer la tarea, lo que empieza a pasar es que vamos a empezar a experimentar resultados insatisfactorios. No como castigo. ¿Para qué? Es como el universo diciéndonos, hey Lili, da lo mejor de ti, expresa tus virtudes, sirve sin condición. Esa es como la señal para que podamos otra vez como entender que ese es nuestro propósito, dar lo mejor de nosotros en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, esa ley de evolución es la que permite que se den esos aprendizajes. Y esa misma ley de evolución es la que define cuáles son los aprendizajes específicos de cada persona, o sea, lo que le falta aprender a cada persona en sus experiencias de vida. Ese es el proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? Desde esa información no tenemos una única experiencia. Tenemos varias experiencias físicas porque no solamente en una experiencia vamos a poder aprender todo lo que necesitamos aprender. Entonces todo esto lo rige la ley de evolución. Ahí te quería preguntar, Pacho, o sea, esta ley de evolución, como nos dices, tiene mucho que ver con el libre albedrío de todos, Sí, ¿cierto? sí. Una manera de aplicar esta ley de evolución puede ser ese respeto, porque a veces, lo digo personalmente, pues yo he tenido que hacer ese camino como de quién soy yo para decir cuáles son tus aprendizajes, Ujú. como Sí, señora. quién soy yo para intervenir en decir este es tu aprendizaje, si ya bastante con descubrir el personal. Sí. Entonces, una manera de aplicar esta ley es ese respeto por todo lo que piensa, siente, dice y hace el otro en su libre albedrío. Sí, a ver, digamos que eso que tú dices, Lili, tiene que ver mucho con la ley de amor, que es la ley superior de todas, y es la aceptación total por el otro y por todos los eventos que pasan en el universo. ¿Sí? Digamos que tiene que ver con esa ley.
Ahora, la ley de evolución es la que permite que nosotros podamos ver, verificar esos acontecimientos. Es que tú digas muchas veces, pero es que ¿por qué existe la pobreza? Si ese resultado que tú ves afuera, que posiblemente no tiene que ver contigo, te genera malestar o te genera sufrimiento, lo que te está mostrando ahí es que tú no has comprendido y entendido que esa situación es necesaria y también hace parte de ese proceso evolutivo. Entonces mira que al final lo que hace la ley es enfrentarte a la situación. Una vez más, cuando yo soy consciente y yo me dedico es a comprender el para qué de lo que pasa, puedo ver esas situaciones con ese respeto y esa aceptación y entender y decir, yo me encargo de lo mío, yo me encargo de mi proceso de aprendizaje y acepto y respeto el proceso de aprendizaje de los otros seres humanos y de todo lo que pasa, lo que está pasando en el universo, porque entiendo que es necesario como parte de ese proceso evolutivo. Si no fuera necesario, no estaría pasando, no pasaría. ¿Sí? Entonces, a veces se nos dificulta mucho, sobre todo a las personas que dicen, pero ¿cómo es posible, no sé, que exista eh, tal enfermedad? ¿Cómo es posible que pase tal situación, que hayan niños aguantando hambre, que exista la pobreza? Claro, es posible porque es necesario dentro del proceso evolutivo. Nuestra ignorancia o nuestra sabiduría van a hacer que esa situación, que también es neutra, nos afecte negativamente o simplemente la entendamos y la comprendamos como un proceso necesario. Súper. Pacho, pasemos a las leyes superiores. Se nos está yendo el tiempo, pero esto está súper, Y súper sí, interesante. es un tema muy interesante y es un tema, digamos, extenso, entonces vamos a tratar de ir más rápido. Em, Decíamos que las leyes inferiores es el colegio donde se dan los aprendizajes y que las leyes superiores son las leyes que han creado ya la estructura. Entonces las tres leyes superiores, Lili, son las responsables y las que rigen todo el proceso de creación de todo lo que existe en el universo. Sí, entonces la primera de estas leyes superiores es la ley de polaridad. ¿Qué nos dice la ley de polaridad? Que todos los procesos, todo lo que existe en el universo, todo lo que está compuesto por la materia, está regido por dos principios, siempre, el principio masculino y el principio femenino. Absolutamente todo en el universo. Entonces, ¿qué quiere decir? El principio masculino es el principio emisor y creador, y el principio femenino es el principio receptor y contenedor. Me gusta explicar esto como si fuera una vasija. Esa vasija que está vacía es el principio femenino, es el principio que contiene, que recibe, y el principio masculino es el que llena o el que crea, ¿sí? Cuando esa vasija está llena de esos dos principios, aquí lo que hay es un complemento, y ese complemento es lo que genera materia y todo lo que existe en el universo. Ese mismo principio está en nosotros los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un principio masculino y un principio femenino. Ese principio, por ejemplo, es el que permite que haya atracción, ¿sí?, de seres del sexo opuesto para generar una nueva vida. ¿Por qué? Porque se necesitan complementar. También funcionan las parejas del mismo sexo. Lo que pasa es que ahí la ley de naturaleza no permite que haya creación de una nueva vida, pero funciona igual. Donde predomina más el principio femenino, pues se va a traer con el principio masculino, así sean personas del mismo sexo, va a haber una persona con más energía masculina, con más energía femenina, perfectamente hay atracción, perfectamente puede existir una pareja armónica que funcione, pero no pueden generar una vida. Y así todo en el universo, las especies, los minerales, los animales, todo
está compuesto de esos dos principios. Y en las escalas más altas, los planetas, la Vía Láctea, absolutamente todo. Entonces, se necesitan sí o sí esos dos principios que son opuestos, pero complementarios, para que pueda existir la materia y pueda existir este entorno en donde sea posible el aprendizaje de nosotros los seres humanos, ese proceso evolutivo. Esa es la ley de polaridad. Esta ley se complementa mucho con la que sigue, que es la ley de manifestación. ¿Sí? La ley de manifestación es una ley que nos dice que ya todo en el universo existe, Lili. Hay cosas que existen de manera manifestada y cosas que existen de manera inmanifestada. Así nuestros sentidos no las perciban en este momento. ¿Sí? Cuando sea necesario, dentro del proceso evolutivo, eso que hoy no está manifestado, se pueda manifestar, pero ya existe. ¿Sí? Entonces, avances tecnológicos, avances médicos, creaciones literarias, de la música, todo esto que pensamos que son nuevas ideas, ya existen, pero existen de manera inmanifestada. Cuando nos hagamos correspondientes como humanidad dentro del proceso evolutivo, esta ley va a permitir que eso que está inmanifestado se vuelva manifestado y lo podamos percibir a través de nuestros sentidos. Entonces, esta ley es la que permite que todo exista de manera tangible, que lo podamos ver de manera manifestada. Pasa algo interesante. El tiempo, por ejemplo, es una herramienta necesaria para los seres humanos, ¿sí? Creada por nosotros mismos. En las leyes superiores o en las dimensiones no físicas, no es necesario el tiempo. Por eso se habla del eterno presente. ¿Qué es el eterno presente? Todo esto que ya existe de manera inmanifestada está ahí y todo está pasando en un mismo momento, en una fase distinta del proceso evolutivo. Nosotros sí necesitamos el tiempo y el espacio porque necesitamos una herramienta de medida. Necesitamos saber que hay un antes y un después. ¿Sí? En las dimensiones no físicas, y concretamente en esta ley de manifestación, eso no existe. Es como si nosotros viéramos, por ejemplo, una colonia de hormigas desde muy arriba, vemos que todo está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se habla de el eterno presente. Todo ya existe. Lo que pasa es que hay cosas que están de manera inmanifestada y otras de manera manifestada. Yo siento que esa ley también pues nos regala mucha humildad en el sentido de cuando tenemos una idea creativa, pues es verdad que Eh, fuiste canal, es verdad que fuiste un canal, Exactamente. pero no es tuya, o sea, Exactamente, y tal cual. Exactamente. Nos hacemos correspondientes con esa información para poder manifestar esa idea. Un ejemplo chévere es, hay muchos inventos que casi que al mismo tiempo se manifestaron en lugares completamente distintos y personas que no tenían ni idea el uno del otro. Caso, por ejemplo, del aluminio, ¿sí? Y el teléfono. Fueron patentados casi que con días de diferencia en lugares completamente diferentes y por personas que no tenían ninguna conexión. ¿Qué quiere decir? Que era algo necesario en ese momento para la humanidad, para el desarrollo de la humanidad, para ese proceso evolutivo, y esta ley permitió que de alguna manera se manifestara a través de estas personas. Así sí. funciona. Pacho, dinos así súper en breve, porque aquí de parte del amor eso y debemos ya cortar a la una. Qué pesar Listo. que se nos fue tan rápido el tiempo. Dinos así súper breve la ley del amor para que también podamos Listo. invitar a tus talleres, dónde te encuentran. Dale, perfecto, Lili. Sí, la ley del amor es la ley superior, es la ley que rige todo en el universo
Y se llama ley de amor porque es la ley que parte de la aceptación y el respeto por absolutamente todo lo que existe en el universo. Decimos que es la ley de amor, o también es conocida como la ley del Padre, Lili, porque es la ley que permite que nosotros desarrollemos nuestra conciencia. ¿Qué es desarrollar nuestra conciencia? Es volver a recuperar o volver a ser parte de esa sabiduría perfecta que existe en el universo, que es lo que tenemos en común con nuestro creador, el que sea en el que crea la gente. ¿Qué es necesario? Que lo hagamos por nosotros mismos. Por eso son nuestros aprendizajes, pero en la medida en que nosotros desarrollemos completamente nuestra conciencia, lo que vamos a tener es absoluta plenitud y satisfacción. Entonces la ley de amor es la ley que permite que nosotros podamos enfrentarnos a esos procesos para entender que todo en el universo es perfecto y es necesario y que tiene un fin, y es que podamos tener cero sufrimiento en nuestra vida. Eso lo rige la ley de amor o la ley del Padre. Entonces, esa ley es la que permite que exista todo esto para que se pueda dar ese aprendizaje y para que nosotros podamos volver a conectarnos con esa sabiduría que está en nosotros, ¿sí? Pero que necesitamos volver a descubrir por nosotros mismos a través de esos aprendizajes. Muy lindo que esa aceptación y respeto pues empiece también con nosotros mismos, o sea, de aceptar y respetar eh, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y Las también situaciones que me pasan, las situaciones. la pareja que elijo, los hijos que tengo, el entorno en el que vivo, eso lo permite la ley de amor. Entonces, cuando aceptamos todo eso y lo respetamos, ¿sí? Es cuando hay cero sufrimiento. Pero primero hay que comprenderlo, el para qué me pasa lo que me pasa. Pacho, ¿dónde te encuentran? Si alguien quiere comunicarse contigo, si alguien quiere hacer un taller contigo, cuéntanos un poquito también de tus actividades. Bueno, Lili, toda la información de los talleres y de lo que hacemos, pues la pueden encontrar en el taller, ¿sí? En la cuenta del taller con doble E. Y en mi cuenta también siempre, digamos que replico la información, comparto también parte de información de leyes universales, de autoconocimiento. Mi cuenta de Instagram es francisco.rbarbetti. Barbetti es las dos con B larga, doble T y latina. Por ahí también me pueden contactar si alguien quisiera ampliar esta información, consultas uno a uno. Voy a tener un taller, también aprovecho para invitarlos, un webinar en vivo de leyes universales a partir del 11 de noviembre. Van a ser 4 sesiones cada día, creo que son los martes, 2 horas, empieza el 11 y así hasta completar 8 horas, profundizando mucho más en estas leyes universales y en esas leyes secundarias que son las señales de la vida, pues no alcanzamos a profundizar en ellas, pero también son muy interesantes. El próximo taller de Eneagrama es este próximo 24, 25 y 26 de octubre. Todavía quedan algunos cupos. El próximo va a ser el fin de semana de noviembre también del 21, 22 y 23. Y en diciembre vamos a tener 2 talleres. Uno la primera semana de diciembre, creo que es 3, 4 y 5. Y otra el 12, 13 y 14, algo así, de Eneagrama, de autoconocimiento de Eneagrama. Y el de leyes, este de webinar, va a ser el último del año, el que empieza el 11 de noviembre. Ese va a ser virtual, es a través de Zoom. Me pueden contactar directamente en el perfil que les di o a través de la cuenta del taller, taller con doble E, y ahí también pueden contactar a las personas pues, que están ahí como para asesorar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vieron en este momento, también a todos los que nos van a ver en diferido. La cuenta de Francisco, él queda como colaborador de este en vivo, entonces no se preocupen que la van a ver ahorita que lo colguemos, la van a ver ahí. Compartan esta información, de verdad que conocer estas leyes universales nos va regalando ese equilibrio, esa armonía, esa paz interior que todos estamos buscando. Por aquí, por parte del Amor es Hoy, les invitamos también que estamos haciendo un trabajo muy lindo con niños y adolescentes. Escríbanos, estamos pues a su servicio.
Muchas gracias a todo. Pacho, infinitas gracias por aceptar esta invitación. Lili, a ti un millón de gracias y bueno, que sea una oportunidad para volver a hacer otro live y seguir hablando de lo que nos faltó. De verdad, me encantó estar acá y mil gracias por contar conmigo también. Sí, hacemos otro live y ahí quedamos para una segunda parte. De una, de Bueno, una. un abrazo grande a A todos. todos mil Pacho, gracias por gracias. estar ahí. Buen día, un abrazo. Chao, chao. Chao.